Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde les traemos lo mejor del entretenimiento mundial. Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje directo a Turquía, la cuna de las series que es conquistando el mundo entero. Si eres como yo, seguramente te has enganchado a alguna serie turca, ya sea por sus tramas adictivas, sus personajes carismáticos, o esos paisajes impresionantes que te hacen show más menos ar con Estambul. Y si aún no has caído en la tentación superíndice 3N, no te preocupes. Porque hoy te voy a revelar el secreto mejor guardado de Netflix, las 20 series turcas que van a explotar en 2025 y que sencillamente no te puedes perder. Así que si quieres estar a la vanguardia y ser el primero en recomendar estas joyas televisivas a tus amigos, este es tu video. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ti. Ahora su prepárense un tu copyright turco, a como superíndice 3 dense en el sofu, y du copyright mosle play a este conteo explosivo. Empezamos con una serie que combina romance e intriga y un toque de fantasía, Yakamoz S245. Si te gusta superíndice 3 Into the Night, esta te va a encantar. Imagínate un submarino, un grupo de científicos y una amenaza CEU superíndice 3 sísmica que pone en peligro la existencia de la humanidad. Adrenalina pura. Los personajes son complejos, las actuaciones su superíndice 3 lidas, y la trama te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Profundizando un poco Yakamoz S245 no solo te ofrece la claustrofobia de un submarino, sino también copyright N una reflexión superíndice 3N sobre la condición superíndice 3N humana frente a lo desconocido. La serie explora CEU superíndice 3 mo reaccionan las personas cuando se enfrentan a una situación superíndice 3N extrema, CEU superíndice 3 mo se forman alianzas inesperadas y CEU superíndice 3 mo resurgen viejos conflictos. Además, la fotografía es impecable, capturando tanto la belleza del Oku copyright ANO como la tensión superíndice 3N dentro del submarino. En el puesto número 19 tenemos The Club. Esta serie, ambientada en Estambul en la du copyright cada de 1950, nos cuenta la historia de Matilda, una mujer que trabaja en un club nocturno y que busca reconciliarse con su hija Rael, a la que crió superíndice 3 en secreto en prisión superíndice 3N. Es una historia conmovedora sobre el perdu superíndice 3N, la familia y la lucha por la identidad en un contexto istu superíndice 3 rico fascinante. The Club es una ventana a una Estambul que ya no existe, una ciudad cosmopolita donde convivan diferentes culturas y religiones. La serie no solo se centra en la relación superíndice 3N entre madre e hija, sino también copyright N en las tensiones sociales y políticas de la con diéresis copyright poca. Los decorados y el vestuario son exquisitos, recreando a la perfección superíndice 3N la atmu superíndice 3 esfera de los aún más menos os 50. Además, la banda sonora es un deleite para los oídos, con canciones que te transportan directamente a los clubes nocturnos de la ciudad. Seguimos con Ethos. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la sociedad, la religión superíndice 3N y la psicóloga, esta es para ti. Ethos explora la vida de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en la consulta de una superíndice 3 loga. Es una serie inteligente, provocadora y que te dejará pensando durante días. Ethos es mucho más que una simple serie, es un análisis profundo de la sociedad turca contemporánea. La serie aborda temas como la identidad, la fe, la clase social y la salud mental con una honestidad brutal. Los personajes son complejos y multifacu copyrighticos, y cada uno representa una perspectiva diferente sobre la vida. La dirección superíndice 3N es impecable, y la serie utiliza simbolismos y metáforas para transmitir su mensaje de una manera sutil pero impactante. En el número 17 tenemos Intersection. Un drama de automovilismo que te hará sentir la velocidad en la sangre. Dos hombres de mundos completamente diferentes compiten por el amor de una mujer. Pasiones a flor de piel, coches de lujo y un guión lleno de giros inesperados. Prepárate para acelerar. Intersection es una serie para los amantes de la adrenalina y los coches de lujo. Las escenas de carrera son espectaculares, y la química entre los protagonistas es palpable. La serie no solo se centra en la competición superíndice 3N, sino también copyright N en la amistad, la lealtad y el sacrificio. Los personajes son carismáticos y tienen motivaciones claras,
lo que te permite conectar con ellos a un nivel emocional. Ahora, vamos con una de mis favoritas, 50M2. Un sastre a sueldo de la mafia se esconde en un barrio de Estambul haciendo copyright, dándose pasar por el hijo de un sastre fallecido. Una identidad falsa, secretos oscuros y una red de mentiras que se va complicando cada vez no te la puedes perder. 50M2 es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama es llena de giros inesperados, y los personajes son complejos y ambiguos. La serie explora temas como la redención superíndice 3N, la identidad y la familia. Además, la ambientación superíndice 3N en un barrio tradicional de Estambul le da un toque autocopyrightntico y fascinante a la historia. En el puesto número 15 tenemos Rise of Empires, Atemen. Si te apasiona la historia, esta serie documental dramatizada te va a encantar. Narra el ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmet II. Es una producción superíndice 3N impresionante con batallas con diéresis copyright picas, vestuarios espectaculares y una narración superíndice 3N cautivadora. Rise of Empires, Atemen, es una lección superíndice 3N de historia entretenida y visualmente impresionante. La serie combina entrevistas con expertos con recreaciones dramáticas de los eventos Istu superíndice 3 ricos. Los vestuarios y los decorados son autocopyrightnticos, y las escenas de batalla son emocionantes y realistas. La serie te permite comprender la importancia de la conquista de Constantinopla en la historia mundial y te presenta a personajes Istu superíndice 3 ricos fascinantes. Seguimos con Love 101. Un grupo de adolescentes rebeldes intenta que dos profesores se enamoren para que no los expulsen del instituto. Una comedia romántica juvenil con toques de drama que te hará recordar tus aún más menos os de instituto. Es fresca, divertida y muy más menos hable. Love 101 es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Los personajes son adorables y las situaciones son CEU superíndice 3 micas y más menos hables. La serie también copyright N aborda temas importantes como la amistad, el amor y la aceptación superíndice 3N. Además, la banda sonora es pegadiza y te hará bailar. En el número 13 tenemos Immortals. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta serie es para ti. Un joven que se convierte en vampiro busca vengar la muerte de su familia y luchar contra los inmortales que dominan Estambul. Acción superíndice 3N, romance y efectos especiales impresionantes. Immortals es una serie de vampiros con un giro interesante. La serie combina elementos de la mitología turca con la clásica historia de vampiros. Las escenas de acción superíndice 3N son emocionantes y los efectos especiales son de alta calidad. La serie también copyright N explora temas como la venganza, el amor y la inmortalidad. Ahora vamos con The Gift. Una pintora de Estambul descubre secretos sobre su pasado a Trabu copyright S de un símbolo antiguo. Un viaje místico a Trabu copyright S de la historia y la cultura de Turquía. Es una serie visualmente impactante con una trama intrigante y personajes memorables. The Gift es una serie que te sumerge en la música y la cultura turca. La serie es llena de simbolismos y metáforas, y la trama te mantiene intrigado desde el principio hasta el final. Las localizaciones son impresionantes y la fotografía es impecable. La serie también copyright N explora temas como la identidad, el destino y la conexión superíndice 3N con el pasado. En el puesto número 11 tenemos The Protector. El último protector de Estambul debe luchar contra fuerzas oscuras para salvar la ciudad. Un copyright ROE inesperado, poderes sobrenaturales y una amenaza que pone en peligro el destino del mundo. No te la pierdas. The Protector es una serie de copyright ROEs con un toque turco. La serie combina elementos de la mitología turca con la clásica historia de un copyright ROE que debe salvar el mundo. Las escenas de acción superíndice 3N son emocionantes y los efectos especiales son de alta calidad. La serie también copyright N explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y el poder. Llegamos al top 10 con Atiyeh. Esta es una serie que si no la has visto, tienes que ponerla en tu lista ahora mismo. Atiyeh es una joven pintora en Estambul que descubre que es conectada a un símbolo misterioso en un sitio arqueológico superíndice 3 jico. A partir de ahí su vida cambia por completo.
Es una serie llena de misterio, drama y elementos sobrenaturales que te mantendrán enganchado desde el primer capítulo. Además, tiene unas localizaciones impresionantes en Turquía. Profundizando un poco, Atille es una serie que te invita a reflexionar sobre el destino, la conexión superíndice 3n entre el pasado y el presente, y el poder de la intuición superíndice 3n. La serie no solo se centra en la historia de Atille, sino también copyright en la historia de Göbekli un antiguo sitio arqueológico superíndice 3 jico en Turquía que se considera el templo antiguo del mundo. La serie te transporta a un mundo de misterio y magia, y te hace cuestionar la realidad que te rodea. En el puesto número 9 tenemos Diriliay, Ertuğrul. Esta serie Istu superíndice 3 rica te transporta al siglo XIII y narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, el fundador del Imperio Otomano. Es una epopeya llena de batallas, intrigas políticas y personajes heroicos. Si te gustan las series como Vikingos o The Last Kingdom, esta te va a encantar. Diriliay, Ertuğrul, es una serie que te sumerge en la historia del Imperio Otomano. La serie Istu llena de acción superíndice 3n, drama y romance. Los personajes son complejos y tienen motivaciones claras. La serie también copyright N te permite comprender la importancia de Ertuğrul Gazi en la historia turca y su legado. Ahora vamos con Kukur. Esta serie de acción superíndice 3n y drama nos sumerge en el peligroso barrio de Kukur, controlado por la familia Koval. Un joven regresa a su hogar para proteger a su familia y a su comunidad de una nueva amenaza. Es una serie intensa con personajes complejos y escenas de acción superíndice 3n espectaculares. Kukur es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama es llena de giros inesperados y los personajes son ambiguos y complejos. La serie explora temas como la familia, la lealtad y la redención superíndice 3n. Además, la ambientación superíndice 3n en el peligroso barrio de Kukur le da un toque autocopyrightntico y fascinante a la historia. En el número 7 tenemos a Ilham Ağa'nın. Una madre se reencuentra con su hija después copyright de aún más menos os de separación superíndice 3n. Un drama familiar conmovedor sobre el amor, el perdu superíndice 3n y los secretos del pasado. Prepara los pau más menos vuelos porque esta te hará llorar a mares. Ilham Ağa'nın es una serie que te toca el corazón superíndice 3n. La serie explora temas como el amor maternal, el perdu superíndice 3n y el arrepentimiento. Los personajes son entrau más menos hables y las actuaciones son conmovedoras. La serie te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y el poder del amor. Seguimos con Ablu. Esta serie, también copyright N conocida como The Yard, nos lleva al interior de una prisión superíndice 3n de mujeres donde la vida es dura y la supervivencia es una lucha constante. Es una serie intensa con personajes femeninos fuertes y una trama llena de giros inesperados. Ablu es una serie que te muestra la dura realidad de la vida en prisión superíndice 3n. La serie es llena de violencia, drama y traición superíndice 3n. Los personajes femeninos son fuertes y luchan por sobrevivir en un entorno hostil. La serie te hará reflexionar sobre el sistema penitenciario y la importancia de la justicia. En el puesto número 5 tenemos Muteallem YZYL. Esta serie Istu superíndice 3 rica, también copyright N conocida como Magnificent Century, narra la vida de Süleyman N el Magnífico, uno de los sultanes poderosos del Imperio Otomano. Es una producción superíndice 3n impresionante con vestuarios lujosos, decorados elaborados y una trama llena de intrigas políticas y romances apasionados. Muteallem YZYL es una serie que te transporta a la ucondiéresis copyright poca dorada del Imperio Otomano. La serie es llena de intrigas políticas, romances apasionados y batallas espectaculares. Los vestuarios y los decorados son lujosos y autocopyrightnticos. La serie te permite comprender la importancia de Süleyman N el Magnífico en la historia turca y su legado. Ahora entramos en el top 4 con Sefirin Kazeta. Esta serie de drama y romance nos cuenta la historia de Nare y Sankar, dos amantes separados por el destino. Aún más menos os después copyright se reencuentran en circunstancias inesperadas. Es una serie llena de pasión superíndice 3n, secretos y giros inesperados. Sefirin Kazeta es una serie que te robaru el corazón superíndice 3n. La serie es llena de pasión superíndice 3n, drama y romance.
Los personajes son carismáticos y la química entre ellos es palpable. La serie te hará creer en el poder del amor verdadero. En el puesto número 3 tenemos Cara para Ike. Esta serie de intriga y romance nos cuenta la historia de Homer, un policua, y Elif, una Odiseu más menos adora de joyas, que se unen para investigar la muerte de sus seres queridos. Es una serie llena de suspense, acción superíndice 3N y romance. Cara para Ike es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama es llena de giros inesperados y los personajes son complejos y ambiguos. La serie combina elementos de intriga, acción superíndice 3N y romance de una manera que te engancharu desde el primer capítulo. Llegamos al puesto número 2 con Ike Laftanan Lamaz. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Ayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Ayu conoce a Murat, el hijo del dueño más menos y se enamoran. Es una serie divertida, fresca y llena de encanto. Ike Laftanan Lamaz es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Los personajes son adorables y las situaciones son superíndice 3 micas y entrau más menos hables. La serie te hará reír a carcajadas y te dejará con una sonrisa en la cara. Y finalmente en el puesto número 1, la serie que según mis predicciones, va a explotar en 2025 es Senkal Capm. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, una joven que sueña más menos con estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo. Debido a un malentendido, se ven obligados a fingir que comprometidos. Lo que empieza como un contrato falso se convierte en un amor verdadero. Es una serie adictiva con personajes carismáticos y una química increíble entre los protagonistas. Si aún no la has visto, corre a verla. Para aún más menos adir a esto, Senkal Capm no solo ofrece una historia de amor cautivadora, sino también copyright en una mirada a la cultura turca contemporánea. Los escenarios son preciosos, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las villas elegantes, y la moda es para morirse. Pero ese ayu de la superficie, la serie explora temas importantes como la ambición superíndice 3N, la familia y la importancia de seguir tus sueños más menos os. La protagonista femenina, Eda, es un modelo a seguir para las superíndice 3 venes, mostrando que puedes ser fuerte, independiente y exitosa sin renunciar a tu corazón superíndice 3N. Y aún lo tienen, mis queridos amantes de las series turcas, mi lista de las 20 series que creo que van a dominar Netflix en 2025. Espero que hayan tomado nota y que es tu copyright listos para maratonear estas joyas televisivas. Recapitulando, hemos recorrido desde la ciencia ficción superíndice 3N con Jacamo CS245 hasta el romance puro con Senkal Capm, pasando por dramas istu superíndice 3 ricos como Rise of Empires, Atemen y series que te hacen reflexionar como etos. Hay para todos los gustos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas tanto como yo. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Ahora, quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series te llama es la atención superíndice 3N? ¿Hay alguna otra serie turca que crees que debería estar en esta lista? Du copyright, jame tus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que le des like a este vídeo si te gustó superíndice 3, a que lo compartas con tus amigos que también copyright aman las series turcas, y por supuesto, a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho ese contenido preparado para ti. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.